Buenas tardes, Gilberto, ¿cómo estás? Hoy bienvenido y gracias por acompañarnos en el segundo programa de Conectados en Vivo con Venezuela Live. Mira, un placer tenerte para hablar un poco de cuál es la realidad política, tanto un poco del estado Zulia como de Maracaibo. La semana pasada tuvimos a Juan Pablo García, que es un líder estadal, Estado Monagas. Tienes la oportunidad de acompañarnos, ya un líder municipal. Tú eres nuevo en nuestra organización, en Mente Venezuela, has asumido el reto ya de hace algo como 5 o 6 meses de construir las estructuras de Maracaibo. Y bueno, un poco para conocerte y saber cómo se han hecho las cosas, cómo ha avanzado ese equipo. Y inicialmente quisiera que me dijeras cómo tú fue tu inicio en política, o sea, qué incentivos, qué te llevó a empezar a trabajar en política, a acercarse al ciudadano, a pensar en que podemos construir un país mejor. Bueno, lo primero, Ángel, muy agradecido por tu invitación a este espacio. Quiero enviar también mis saludos a todos aquellos que están conectados junto con nosotros. Y bueno, de verdad, como todos sabemos, pues en Venezuela a nuestra generación le tocó momentos muy complejos, muy difíciles. Cuando este sistema inició, yo apenas iba alcanzando la edad de 15 años. Y pues a pesar de estar muy joven en aquel momento, nos tocó vivir procesos muy difíciles. En el año 2000 fue aquel famoso intento de imponer un decreto que era conocido como el decreto 1011, que tenía como intención un proceso de abordaje, de ideologización de todos los colegios. Nuestros padres y representantes, en aquel momento nuestros héroes, se levantaron en contra de esas intenciones, de esas pretensiones, pues del régimen, de este régimen criminal, y a partir de ahí comenzó un nuevo ciclo en la historia política venezolana. En aquel momento, a pesar de mi juventud, pues estuve muy activo desde bachillerato, porque sabía perfectamente a qué, de alguna u otra forma, a pesar de mi edad, sabía que nos estábamos enfrentando. Y a partir de ese momento comienza mi ciclo político, por decirlo así. No en un partido, no como un dirigente, ni tampoco como un aspirante a, a, a la política, pero sí como una persona, un joven, preocupado por la situación que comenzaba a iniciarse en aquel entonces, pues, y que hoy por hoy ha dejado más que demostrado las pretensiones y la intencionalidad criminal de un sistema como el que estamos viviendo. Y en ese proceso, Ángel, pues nuestra generación, mi generación, que actualmente tengo 36 años, vimos nacer a otra generación que le tocó pues también enfrentarse a un sistema, pero que lamentablemente pues no han podido conocer ningún otro, y eso es lo que yo creo que nos empuja a nosotros como generación de relevo a impulsar, a forzar los cambios necesarios para poder ver realmente una nueva política en el país que no tiene nada que ver con la Venezuela que vimos antes, ni mucho menos con la Venezuela que tenemos ahora, pero sí con la Venezuela que todos hemos soñado una y otra vez poder construir. Eso es lo que nos mueve, o lo que a mí me mueve, especialmente en política. Buenísimo. ¿Y cómo está esa realidad ahorita en Maracaibo? O sea, Venezuela sabe que el Zulia ha vivido unas situaciones muy difíciles, muy complejas los últimos años. El tema de los servicios eléctricos, el tema del servicio del agua, el tema de la comida, la escasez que hay en los últimos años con hay un control social con el tema de los alimentos, de los mercados, de proporcionar, así sea, aunque tengas los recursos, poder adquirir la comida, ¿no? Entonces, ¿cómo está hoy la realidad en Maracaibo? ¿Qué está sucediendo en Maracaibo? O sea, desde tu visión que estás allá, que lo vives, que las estructuras que tú lideras tienen contacto con el ciudadano, ¿qué me tienes que decir sobre eso? Mira, como todos sabemos, Maracaibo y el Zulia se convirtieron en un momento determinado durante todo este proceso político en una ciudad y en un estado de fuerte oposición a todo este régimen criminal. Eso hizo que de alguna manera nosotros nos convirtiéramos como en el centro de atención de todo este proceso, porque si se lograba quebrar la voluntad opositora a este régimen que teníamos desde Maracaibo y que hemos tenido desde el Zulia, evidentemente si se lograba acá,
era mucho más fácil alcanzarlo en el resto del país. Entonces, creo que nosotros como ciudad y como Estado nos hemos convertido en un centro de ataques por parte de este sistema para precisamente lograr impulsar un proceso de inflexión, de buscar arrodillarnos ante el sistema, cosa que hasta ahora no ha podido. Yo te puedo decir que ciertamente Maracaibo y el Zulia, al igual que otros estados como el Táchira, como Mérida, que también han sufrido fuertemente todos estos procesos, nosotros venimos con una situación de escasez de alimentos que comenzó por allá por los años 2011, 2012 y 2013, pero que se terminó de profundizar con más fuerza entre los años 2016 y 2017, cuando comenzamos a ver todos esos anaqueles vacíos, la imposibilidad de poder encontrar alimentos, porque la gente se enfrentaba, por un lado, a que de repente tenías el dinero para comprarlo, pero no encontrabas el producto, y cuando encontrabas el producto, entonces ya no te alcanzaba el dinero para comprarlo, porque eso generó una ola hiperinflacionaria que afectó enormemente la calidad de vida de los venezolanos. En el caso de Maracaibo, con el tema de los alimentos, adicional, se nos fueron presentando otras situaciones muy complicadas, muy complejas, como es el tema del racionamiento de la energía eléctrica. Esta es una situación que hemos venido sufriendo aproximadamente desde el año 2009 y 2010 y que se profundizó con mucha complejidad, especialmente después del año 2014 y 2015, donde tenemos actualmente sectores que pueden recibir un racionamiento de aproximadamente 12 horas. Exactamente el día de ayer conversaba con uno de los líderes de nuestros equipos y me decían que había tenido racionamiento de 12 de la medianoche a 3 de la madrugada, luego había tenido racionamiento de 11 de la mañana a 5 de la tarde y luego volvió a tener un racionamiento a partir de las 7 de la noche. Es decir, es un proceso definitivamente de degradar toda condición o posibilidad de vida humana en este estado y en esta ciudad. Y a su vez, también te tengo que comentar, adicional a las diferentes problemáticas que todos sabemos, tenemos la problemática de los combustibles, de todo lo que tiene que ver con la gasolina, porque nuestro estado, además de ser un estado fronterizo, en un momento determinado, pues fue muy rentable para lo que llamaban los bachaqueros, utilizar el contrabando de extracción para llevarse el combustible hacia Colombia. Pero la realidad es que más allá de ese contrabando de extracción, Maracaibo y el Zulia comenzó a tener procesos muy complejos, muy difíciles en desabastecimiento de combustible, que nos llevaron a principios de este año y a finales del año pasado a básicamente tener que durar 2, 3 y hasta 4 días en cola para poder surtir apenas 30 o 40 litros de gasolina. Entonces, en resumen, Maracaibo se ha tornado en una ciudad muy complicada para vivir, en una ciudad muy complicada para poder desarrollarte. No significa que en el resto del país esto no esté ocurriendo, pero sí me atrevería a decir que aquí con un grado de profundidad y un grado de complejidad mucho mayor. Mira, importante que destacar un comentario que me llamó mucho la atención, el tema es no pensar que esto no está planificado. A veces uno cree que no, que lo han hecho muy mal. No, no, no. O sea, esto es parte del plan. O sea, parte del romperte las piernas y después te doy las muletas para que me agradezcas. Entonces, visualizar de verdad la génesis de por qué está sucediendo eso es entender que esto es parte del control social y cómo ellos están ejerciendo el poder para doblegarlos, para poder mantenerse ellos con un régimen criminal avanzando y nosotros sin poder tener capacidad de acción para poder tener un país que permita generar prosperidades, porque un país próspero no le conviene a personas de este tipo, ¿no? Y bueno, Ángel, yo creo que Venezuela... Y eso nos permite darle una alerta a todo el país, porque como tú muy bien lo estás diciendo, como bien lo estás señalando, esto es un proceso planificado. Y para quienes manejan temas de marketing y de mercado, de mercadeo, saben perfectamente que cuando se va a impulsar la incorporación de un producto al mercado, siempre la ciudad de Maracaibo y el estado Zulia se convirtió en ese mercado importante para medir el nivel de aceptación de ese producto en el mercado. Sí, pues correcto. precisamente creo que lo hicieron desde el punto de vista político, buscar romper con esa voluntad del maravino, del zuliano, de resistir y haber sido opositor durante tantos años a este régimen,
pues fue el proceso más perfecto que ellos tuvieron para decir, bueno, si lo logramos con ellos, nadie nos va a quitar la posibilidad de lograrlo en el resto del país. Entonces es una alerta al resto de las ciudades, al resto de los estados, para que no permitamos bajo ningún concepto que este sistema, más allá de las grandes dificultades que tenemos hoy para poder hacer vida en Venezuela, pueda seguir avanzando en su nivel de degradar nuestra condición de vida humana en nuestro país. Importante. Ahora, Gilberto, los venezolanos también hoy buscan personas que estén en valores, en principios, en formación y que desde el punto de vista familiar tengan los mismos intereses que tenían los padres que nos criaron a nosotros, que fundaron y generaron la idiosincrasia que nosotros tenemos, pues, idiosincrasia que se ha roto en estos 20 años. Ahora te pregunto yo, ¿cómo visualizas tú Maracaibo? Si tuvieras ahorita por televisión y pudieras hablarle a toda la ciudad, ¿qué le plantearías a la ciudad? ¿Qué le plantearías a todos los ciudadanos de Maracaibo para cómo salir de esta situación y cómo avanzar a una Maracaibo más próspera? Bueno, lo primero que te diría es que yo visualizo a Maracaibo, y me van a disculpar el resto de las ciudades y el resto de los estados, pues yo visualizo a Maracaibo como la ciudad más próspera, más moderna y más innovadora de toda Venezuela. ¿Por qué lo digo? Bueno, tenemos unas grandes potencialidades. La primera de ellas, la humana, un alto potencial profesional que en muchos de los casos sí ha tenido que emigrar de nuestra ciudad y de nuestro estado, en algunos casos para el centro del país, en otros casos fuera de Venezuela. Pero la realidad es que tenemos un enorme potencial humano, una calidad profesional enorme, y yo creo que ahí de ese primer elemento, arranca el gran potencial que tenemos nosotros como ciudad. El segundo elemento es precisamente todas las condiciones favorables que tiene, con las que cuenta pues, una ciudad como Maracaibo. Nosotros somos una ciudad, por ejemplo, puerto, que nos permite conectar con el resto del mundo. Recordemos que el 80% de las mercancías que se intercambian a nivel mundial se trasladan o se transportan por vía marítima, y por eso la importancia de tener un puerto aquí a un paso. El otro elemento es que somos una ciudad industrial, es decir, que tenemos una vocación industrial poderosa. Tenemos 3 parroquias en nuestra ciudad que tienen vocación industrial. Una de ellas es la Luis Hurtado Higuera, la parroquia Luis Hurtado Higuera, que es la famosa zona industrial de Maracaibo. La segunda parroquia es la parroquia Cristo de Aranza, que es lo que está ubicado por el lado de los Aticos, donde también hay una vocación industrial muy importante. Y la tercera, la de Alfonso Vázquez, que comenzaba a tener un crecimiento industrial, pero que lamentablemente se vio truncado precisamente por toda esta crisis que hemos vivido en Venezuela. Ahora bien, además de esa vocación industrial, tenemos una vocación comercial enorme. Somos una de las ciudades más pobladas de Venezuela. El hecho de tener más de 1 millón, en un momento determinado, casi 1.700.000 habitantes, ¿okay? Eso nos hace una ciudad poderosa desde el punto de vista comercial. Es decir, es de un gran atractivo para ese industrial poder generar productos terminados que van a ser colocados en el área comercial. Entonces, si tú tienes un mercado tan amplio y tan poderoso como el que tiene Maracaibo, eso se traduce en una ciudad muy importante desde ese punto de vista. Ahora bien, además de todos estos procesos, y visualizando mucho más allá, entendiendo que para poder alcanzar esto debemos alcanzar la libertad de Venezuela, porque si no, no hay manera, no hay otra. Es decir, necesitamos que este régimen salga del país, ¿okay? Que haya justicia y que podamos darle a Venezuela por fin un vuelco, un golpe de timón que nos lleve hacia ese futuro que todos soñamos y queremos. Yo sueño una Maracaibo de 24 horas. Una ciudad de 24 horas tiene enormes potencialidades. ¿Por qué? Porque yo visualizo una ciudad que le permite dar oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo en emprendimiento y oportunidades a la hora de establecer negocios, ¿ok? Para una ciudad que puede tener actividad tanto el día y la noche. ¿Qué es lo poderoso de una ciudad de 24 horas? Que quien trabaja el día disfruta la noche y quien trabaja la noche disfruta el día. Es decir, hay un engranaje entre esos dos sectores que le permite a la sociedad poder empezar a avanzar hacia pasos cada vez más importantes que nos lleven hacia el desarrollo. Yo sueño una ciudad, como te digo, de 24 horas, porque a su vez cuando tú
visualizas una ciudad de 24 horas, estás construyendo el futuro de una nación, el futuro de un país. Las ciudades de 24 horas son ciudades activas, como te decía, durante el día y la noche, pero también son ciudades que generan mejores índices de seguridad, porque mientras más ojos hay en la calle, mucho más difícil se le plantea el panorama a quienes pretenden pues, llevarnos a la inseguridad o hacer daño a través de los sistemas de la criminalidad. Entonces, construir una ciudad de primer mundo, construir un estado con todas las potencialidades como el que tiene el Zulia, nos va a permitir poder avanzar hacia esa Maracaibo que todos sabemos que podemos construir, pero que necesitamos y requerimos urgentemente de una clase política, yo diría de una nueva clase política que tenga la visión de poder construir futuro. Yo no quiero una Venezuela como la de los años 90, ni la de los años 80, pero tampoco, y mucho menos, quiero una Venezuela como la que me ha tocado vivir en este siglo XXI. Yo quiero es una nueva Venezuela. Eso significa que también quiero una nueva clase política, porque vamos a estar claros, esta situación que nos ha tocado vivir durante estos 21 años se produjeron por una causa. Es decir, esto es la consecuencia de lo que ocurrió previo a este sistema, fue lo que nos llevó a caer en las garras de este sistema. Entonces, yo no quiero el pasado, no quiero el presente, yo quiero es el futuro. Y hacia allá es que tenemos que visionar como nueva clase política, como una generación de relevo, todo lo que va a ser nuestra oferta hacia ese país que soñamos una vez alcancemos la libertad. Buenísimo todo lo que estás diciendo y bueno, que nadie dude que, bueno, 20 está trabajando en función de crear las estructuras necesarias para hacer realidad estos proyectos políticos, tanto en Maracaibo, en el Zulia, como a lo largo y ancho del país. Y para hacer realidad estos procesos políticos se necesitan estructuras sólidas. Coméntanos un poco cómo ha sido ese proceso de levantar y construir una estructura en Maracaibo que, bueno, ha sido en 20 durante años complejos, y tu incorporación ha permitido dar un avance importante tanto en parroquias como en el liderazgo municipal, en función de proyectar un equipo que de verdad transmita todas estas ideas que tú estás planteando y pueda hacer frente al ciudadano y pueda incorporar nuevas personas a que acompañen estos proyectos. Bueno, mira, lo primero es que estamos buscando construir equipos donde tengamos una visión compartida de la Venezuela que soñamos. En este caso, de la Maracaibo que soñamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que encontrarnos primero en los valores, en los principios y evidentemente en la visión. Pero si nosotros no compartimos, no engranamos en el sistema de valores y de principios que nos van a permitir construir una nueva relación entre la política y el ciudadano, lamentablemente entonces esa dirigencia que no tiene esa misma visión, es muy difícil que nosotros podamos engranar con ellos. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que es muy importante comprender de que una sociedad requiere cimentarse bajo una serie o una estructura de valores muy importantes para que esa sociedad pueda funcionar. Para mí, uno de los valores fundamentales, el primer gran valor de toda sociedad es la familia. Y este es un sistema que se ha encargado de quebrar el valor de la familia. Pues nosotros tenemos que restituir, construir ese valor para que nuestras sociedades puedan volver a surgir de una forma, progresiva, que no haya manera de que se vuelva a destruir este gran camino que nosotros queremos trazar para la construcción de una Venezuela moderna. Entonces, ese primer gran valor, que es la familia, debe venir acompañado con un segundo gran valor, que es el trabajo. El trabajo después se puede ramificar en otros valores importantísimos también para poder ir construyendo esa Venezuela moderna, como lo es el tema de la innovación, pero la innovación se logra con trabajo. Todo lo que tiene que ver con el emprendimiento también se logra con trabajo. Yo sueño una Venezuela, sueño una Maracaibo, como las primeras potencias del mundo, donde tú puedes encontrar una empresa, un emprendimiento por cada 7 habitantes. Y esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son sociedades que le permiten a la persona, que le permiten al ser humano poder desarrollarse, poder construir riqueza y de esa forma poder avanzar hacia una nueva etapa de prosperidad. Lamentablemente en Venezuela, las últimas estadísticas con las que yo pude trabajar, hablábamos de que había o existía una empresa por cada más de 100 habitantes. Es decir, nuestro nivel de desarrollo está muy lejano a lo que debe ser un país de primer mundo. Entonces,
tener el foco claro de hacia dónde debemos avanzar como sociedad y como nación, a través de los valores y a través del trabajo, la generación de riqueza, es lo que nos va a permitir poder moldear la Venezuela que tanto hemos querido ver y que tenemos el compromiso, ya no por nosotros, sino por nuestros hijos, de heredarle a ellos. Nosotros no podemos seguir de alguna manera entregando la responsabilidad que le correspondió a una o dos generaciones atrás a la nuestra, ahora pretender decir que eso le va a tocar a nuestros hijos. No, el deber es de nosotros, nos tocó a nosotros. Ha sido muy difícil, sí, pero es cada uno de los venezolanos que hoy hacemos vida en Venezuela y también aquellos que están fuera de Venezuela, los que tenemos el deber de alcanzar el cambio y las transformaciones necesarias para que Venezuela se pueda enrumbar hacia esa Venezuela libre, próspera y moderna que todos queremos. Qué bueno, qué bueno. Mira, ya estamos terminando. Dos preguntitas para cerrar. Uno, ¿cómo es la realidad política nacional? O sea, si pudieras hacer rápidamente una, una, un, ¿cómo te lo diría yo? Transmitir, cómo ves tú que se están desenvolviendo los hechos? ¿Qué mensaje le mandarías tú a los ciudadanos, a la familia venezolana, en la situación que estamos viviendo hoy? Pandemia, estamos viviendo la crisis económica más grande de nuestra historia, estamos viviendo, sacaste el tema de la familia, un tema muy importante. Las familias hoy viven un proceso muy complejo porque tienen integrantes que no están hoy con ellos fuera del país y aparte, con esta crisis, muchos de los integrantes de esa familia, aparte de que están fuera, otros están viviendo situaciones económicas difíciles con realidades muy diversas, ¿no? ¿Cómo es esa realidad política y qué mensaje le mandarías a la familia, al venezolano, al ciudadano? Mira, tendría que diferenciar ese entorno político en diferentes, por decirlo así, en diferentes clasificaciones. Yo creo que hay una dirigencia política que perdió la brújula. Creo que también hay otra dirigencia política que nunca tuvo brújula. Y tenemos una dirigencia política que está liderando con criterio lo que el país requiere para poder realmente salir de esta grave pesadilla que nos ha tocado vivir durante 21 años. ¿Qué ocurre? Para nadie es un secreto que la Venezuela que trajo a este régimen fue una Venezuela donde había niveles de corrupción. Cabe destacar que jamás a los niveles de esto, pero sí los había. Había niveles de burocracia importantes que impedían un sano funcionamiento del Estado. Y todo eso se debe a un sistema socialista que fue enmarcado en nuestro país desde hace muchos años, ya más de 5, casi 6 décadas, que nos truncó en un momento determinado la posibilidad de poder construir las bases reales de la prosperidad y del desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, probablemente unos me dirán que entre los años 60, 70, había un proceso de bonanza económica, pero por supuesto, hasta en estos últimos 21 años hubo también un proceso de bonanza económica. El barril llegó a $100 y entre los años 2004 y 2012 vimos un país que se emborrachó con una factura petrolera que le permitía derrochar y derrochar y derrochar, pero que al final no se estaba construyendo las bases sólidas de un país de riqueza, de generación de valor, de generación de emprendimiento y de innovación. Entonces yo sí creo que lo primero es romper con todo lo que nos trajo hasta acá, ¿ok? Siempre salvaguardando las distancias entre lo que fue el proceso previo y lo que ha sido este, pero sí con mucha claridad de que no quiero volver al pasado, porque volviendo al pasado corro el grave peligro y el grave riesgo de poder volver a construir el actual presente. Yo lo que quiero es construir las bases de un futuro aprendiendo del pasado y también de este triste presente para que no vuelva a ocurrir nunca más en Venezuela lo que hoy nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros y de esa forma poder heredarle a nuestros hijos la Venezuela que nosotros nos merecíamos y que lamentablemente pues no hemos podido vivir hasta ahora. Entonces, ¿quiénes les toca ser los héroes en este momento en Venezuela? A cada uno de nosotros. Pero no un héroe porque es que nosotros, no, es un héroe para nuestros hijos. Todo hijo siempre ve en su padre ese héroe. ¿Por qué? Porque le damos cobijo, le damos atención, le damos protección.
Ese hijo, nuestros hijos, en toda Venezuela y fuera de Venezuela, requieren tener un país. Y aquellos venezolanos que hoy están fuera de nuestras fronteras también tienen un compromiso moral con estas tierras, porque sus hijos, probablemente unos nacieron acá, otros hayan nacido afuera, pero sus hijos hayan nacido dentro o hayan nacido fuera de Venezuela, deben volver a tener la oportunidad de volver a su país y de poder construir su futuro en Venezuela. Entonces, es muy importante para nosotros poder avanzar en estos procesos que nos permitan, sí, ciertamente, poder construir la Venezuela que tanto se nos ha negado. Entonces, hay que romper con el pasado, hay que romper con el presente, hay que construir el futuro. Eso significa que hay que romper con el sistema de cómo se trabajó en la política en el pasado y romper, evidentemente, con la forma en cómo se ha hecho política en el presente para construir una nueva forma de relacionamiento entre la política y el ciudadano. Y en eso es lo que yo creo y a eso es a lo que yo le apuesto. Y eso es lo que precisamente le exigimos a los equipos. No es una exigencia como un checklist donde tú vas viendo qué tienes y qué no tienes. No, es que para que nosotros podamos construir esa Venezuela del mañana, todos debemos estar enfocados en la misma visión. Entender de que el país se tiene que construir en 4 pilares fundamentales. El pilar de los valores, el pilar de los principios, el pilar de una política correcta, ¿ok? Y honesta, fundamentalmente correcta y honesta, y adicional con una ciudadanía que sea capaz de exigir y de pedirle cuentas a ese factor político que está al servicio del ciudadano y no al revés, como hemos visto en los últimos años, donde se pretende que el ciudadano esté al servicio del factor político. Bueno, Gilberto, ya llegamos al final de este debate y este mensaje, porque yo creo que más que un programa, una entrevista, es tratar de visualizar y de mandar un mensaje al ciudadano, a los integrantes del partido, de mostrar ejemplos de trabajo y de visión para poder conducir estos procesos y visualizar a los perfiles que están llevando a cabo estos trabajos, ¿no? Me gustaría que cerraras con una frase. ¿Con qué frase cerrarías? ¿Con qué frase te transmitirías a los venezolanos? ¿Dejarías como mensaje para cerrar hoy nuestra participación en este programa? Mira, la frase que me viene en este momento es la siguiente. Nosotros vamos a construir una nueva Venezuela. No va a ser más una Venezuela de cuarta, de quinta, ni mucho menos de sexta. Nosotros vamos a construir una nueva Venezuela. Una nueva Venezuela sembrada en los valores, en los principios, en la ética, y precisamente eso es lo que nosotros estamos promoviendo en esta nueva etapa de Vente Maracaibo. Y por eso es que muchas veces, para algunos, parezco radical, pero es que yo soy radicalmente contrario a cualquier línea que pretenda imponer la inmoralidad como factor o sistema político. Eso fue lo que le hizo un grave daño a Venezuela. Yo creo que los padres de la democracia, porque hay que aceptar, hubo una etapa donde existieron unos padres de la democracia, hicieron un gran trabajo para construir o al menos avanzar en esa etapa de la democracia, pero lamentablemente creo que no se tuvo el cuidado necesario para que la política no fuera contaminada por los peores. Venezuela se merece a los mejores en la política, no a los peores, ni a los menos malos. Yo no quiero volver a ir a una elección cuando podamos ser libres e ir a un proceso electoral. Yo no quiero votar por el menos malo, yo quiero votar por el mejor. Y esa es la Venezuela que yo sueño, una nueva Venezuela. Muchas gracias. Buenísimo, Gilberto. Mira, muchísimas gracias de verdad por este espacio. De verdad que muy bueno tu mensaje y los mejores deseos en tu trabajo y para Vente Maracaibo, para Vente Zulia. Y ya pronto veremos los frutos de todo lo que se está haciendo a nivel nacional desde Vente Venezuela, desde sus estructuras. Y bueno, pronto una Venezuela en libertad que nos permita hacer política ya en otro sentido, en otras condiciones, donde podamos plasmar todo lo que nosotros queremos hacer. Así que un abrazo y estamos en contacto. Muy agradecido, Ángel. Esta es una lucha del bien contra el mal y los del bien vamos a vencer. No lo dudes. Así es. Gracias. Gracias a ti.